es súper importante entender pues que es ese paisaje de montaña, ese paisaje de montaña andino además, en donde estamos, en donde está Bogotá, porque es uno de los lugares más biodiversos del planeta, en particular por todas esas variaciones de altura, clima, geomorfología, hay un montón de cosas que hacen que ahí haya muchísima biodiversidad. Hay muchos ecosistemas y hay muchas transiciones entre esos ecosistemas que además han permitido, con todas esas variaciones, que precisamente prosperen diferentes tipos de especies. Son un elemento muy importante para la conectividad ecológica entre Chingaza y el páramo de Sumapaz Cruz Verde, y los corredores también de especies. Precisamente al lado de los cerros pues tenemos Bogotá, que es la ciudad, y realmente es como la agrupación metropolitana más grande, y eso genera una presión impresionante y unos niveles de transformación altísimos sobre ese paisaje, sobre esos ecosistemas. Una de las grandes perturbaciones tiene que ver no solamente pues con el proceso de urbanización, sino también más hacia la zona rural, con toda esa potrerización. No quiere decir que no haya nada, pero se ha empobrecido. Entonces, en la medida en que se deja quieto, hay un proceso de sucesión ecológica que es súper interesante y en el que empiezan a haber como unas especies pioneras. Entonces, es como que los pastos crecen y después empiezan a aparecer los arbustos, que hacen que eventualmente empiece a prosperar otro tipo de vida, otro tipo de especies. Entonces, es como, yo creo que por eso es que es tan importante, por toda la biodiversidad que tiene, pero además porque tiene al lado de esta gran región metropolitana que genera unas presiones y estamos como en una tensión muy importante que tenemos que ver cómo abordamos. La aproximación y las decisiones del ordenamiento territorial son tan importantes porque la arquitectura por sí sola no puede garantizar que un proyecto sea sostenible. Depende mucho de comprender en general cuál es la capacidad de carga y realmente lo que un territorio pues, puede realmente sostener, ¿no? Yo siento que en el caso del Verjón, pues las casas están, o sea, son unas casas que generan una huella mínima, uno se da cuenta y además que han hecho todo lo posible porque alrededor ese ecosistema se recupere. El conflicto empieza a aparecer y bueno, ¿y cuántas casas así podrían caber en esta montaña? Entonces, si uno lo mira en serio desde esa escala, hay decisiones que se toman a veces desde la misma promoción inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario, que pues están dadas por una búsqueda de rentabilidad en los proyectos. Es como muy particular, pero sí es importante tenerlo ligado a unas decisiones territoriales como sustentadas. Ahorita estamos trabajando con economistas, gente, antropólogos, gente de ciencias políticas. Es como cómo podemos enriquecernos y generar como alternativas para que las personas y los seres que habitan y pues ese ecosistema puedan estar realmente bien. Como arquitectos y como personas que intervienen en el territorio, por lo general estamos muy acostumbrados a pensar como en las cosas como algo estático, pero también hay otros elementos y es como esas relaciones que están vivas y que van cambiando y que van a cambiar cuando nosotros empecemos a habitar un lugar. Entonces eso es como por un lado, pero también por el otro lado es la misma decisión territorial de entender en dónde estamos generando una intervención, ¿no? Yo creo que sí es importante tener una visión política y una responsabilidad frente a la sociedad, frente al mundo que habitamos, frente a lo que nos sostiene y pues definitivamente eso viene no solamente de mirarnos dentro de la profesión, sino de mirarnos y hablar con las otras personas que inciden en lo que sucede en nuestro territorio. Es bueno tener unas regulaciones y tener como unos marcos dentro de los que nos movemos y unos acuerdos, pero no nos debemos limitar a eso. Siempre deberíamos como ir un poquito más allá. Es impresionante ver los picos de expansión y precisamente cómo esa falta de control ha generado o generó unos indicadores muy altos de ocupación del suelo rural con densidades altas realmente. Entonces ese suelo rural ya es suelo que se pierde y eso es un poquito peligroso en la medida en que se desplazan también las fuentes de alimento y no solamente el suelo rural, también esos suelos de reserva se empiezan a ocupar y se generan un montón de tensiones. O sea, yo en realidad como que he podido trabajar como en diferentes escalas, pero tiene que ver como con un tema de gobernanza,
como muy desde la regulación y entender cómo esos movimientos y las personas finalmente pueden relacionarse mejor con el territorio y cómo generar ese puente con la investigación. Y es algo que a veces no nos preguntamos, y es la salud. Por lo general se entiende como la ausencia de enfermedad, pero en realidad tiene que ver con muchas más cosas en relación a nuestro bienestar, nuestra capacidad de ser oídos, de decidir lo que queremos que suceda en el territorio, el bienestar también de los animales, de los ecosistemas. O sea, reconocernos y observar es como la gran oportunidad de aprender. Que realmente la idea de habitar está más asociada como a ver esos árboles crecer, a ver cómo los pájaros que llegan, a ver cómo eso cambia mi relación con el entorno. Realmente yo creo que uno cuando empieza a verlo más cercano y a entender qué es lo que pasa, también empieza a encontrar alternativas más humanas y como más realizables y de generar algo positivo. Yo creo que son cosas como personales que van ligadas y que tienen muchos caminos dentro de la arquitectura para innovar.